tú estás aquí, Señor. Toma control, Espíritu Santo. Bienvenido sea en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Entonces, en esta mañana vamos a hablar en la lección 9. En su Biblia está la lección 9. Se pueden sentar, después vamos a hablar un poquito más. Se van a tener que poner de pie cuando leamos la palabra, pero ahora mismo vamos a hablar lo que es la lección. Como dije anteriormente, esta lección es un poco, ¿verdad? Un poco fuerte, un poco bonita a la misma vez, porque sea como sea, de una manera u otra nos toca a nosotros. Vamos a hablar del enfoque bíblico, el enfoque bíblico sobre la migración y los refugiados. Yo sé que muchos se van a identificar con esta clase, así que cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran agregar, levante su mano y no hay ningún problema. Aquí estamos todos para aprender. Amén. La base bíblica la vamos a encontrar en Génesis 46, del 1 al 5. Posteriormente vamos para Levítico 18, 26 al 29. Y por ahí mismo en Levítico está en 19, 9, 10, 33 y 34. Así que vamos a estar estudiando dos libros, el de Génesis y Levítico. Amén. Los objetivos de esta clase, lo que el escritor quiere que recordemos y que él tomó como base, como punto de partida, es que evaluar la enseñanza bíblica sobre los inmigrantes y refugiados. Evaluar, ¿qué quiere decir? Mirar. Exacto, amén, gracias. Segundo, interiorizar la actitud correcta de los creyentes. ¿Dónde están los creyentes? Ok, interior, ¿verdad? La actitud correcta de los creyentes que emigran a otras naciones. Amén. Y la tercera y no menos, desarrollar la conducta de los creyentes, hacia los refugiados que llegan a sus países, ¿verdad? Eso lo va a hablar más directo, no le está hablando al mundo, le está hablando a los creyentes, al pueblo de Dios. Amén. El pensamiento central, lo que se basa en esta mañana, dice, todo creyente está llamado ¿a qué? A obedecer ¿qué? Los alineamientos divinos establecidos en las escrituras con relación ¿a quién? ¿A quién? A los extranjeros. Amén. Vamos a enfocarnos un poquito en ese pensamiento central. Entonces tenemos el texto áureo o el texto de oro, como se le conoce, porque es la base de toda la historia, de toda esta clase. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré ¿qué? De ti una gran nación. Y eso lo vemos en Génesis 46, 3. Prácticamente es la base de lo que se va a estudiar en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer la palabra, ¿verdad? Y recordando que es palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Empezamos con Génesis 46, 1. Amén. Salió Israel, vamos a leerlo todos juntos. Salió Israel con todo lo que tenía. Y vino a Berseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti, ¿qué? Una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de Dios cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Berseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Levítico 18, 26. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones,
ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. 28. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas cosas, abominaciones, las personas que le hicieren serán cortadas de entre ¿qué? De su pueblo. Amén. Cuando ciegues la miel de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigará la tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de la viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarán. Yo Jehová, vuestro Dios. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo opriméis. Cuando, como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová, vuestro Dios. El Señor añada bendición a su palabra, ya se pueden sentar. Gloria a Dios, pero no deje de alabarlo, no deje de alabarlo. Amén. En esta clase vamos a hablar un poquito de lo que, cómo la nación de Israel ya sabía cómo era eso de emigrar. Porque ellos desde que salieron de Egipto fueron pueblos que emigraban mucho. Muchos fueron al exilio, muchos fueron a diferentes lugares. Era un pueblo que emigraba siempre. La realidad es que muchas de personas de todo el mundo a veces nos sentimos obligados a emigrar. Y aquí podemos sacar muchos ejemplos de aquí, ¿verdad? Hemos salido de nuestros países. Y muchas de las causas es a causa de guerras, ¿verdad? Que en sus países hay mucha guerra. Catástrofes naturales que ya no pueden vivir, se ven obligados a salir. También vemos persecuciones políticas, persecuciones, podemos darnos cuenta con eso de los carteles y eso, mucha gente ha tenido que dejar su tierra, su casa y todo, porque tienen que salir a cuidar su vida, porque ya han tenido amenazas. Así que hay muchas diferentes circunstancias por las cuales emigramos del país. Y muchos también buscando una vida mejor, buscándole un futuro mejor. ¿Para quién? Para nuestros hijos, para nuestra familia, y yo lo digo por mí. Amén. Vemos aquí que como extranjeros y refugiados en un país que no es el nuestro, tenemos que cuidarnos, tenemos que valorar todo ese, ¿verdad? Porque a veces en las circunstancias que nos pone la vida, tenemos que hacerlo. Amén. Entonces vemos aquí el Señor pone de nuevo promesas, nos da promesas y nos enseña cómo Él cuida, porque dice que así mismo como Él cuida del niño y la viuda, también cuida del extranjero. Amén. Esas son promesas que Dios ha dado a todo el que emigra. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que profundizar y conocer las promesas divinas. Y vemos aquí a un Jacob que se dejó guiar por el Señor. Vemos un Jacob que estaba temeroso, pero le creyó a Dios. Y a veces nosotros así andamos, muchos andan pues que tienen muchos problemas con la migración y todo eso, pero el Señor dice que Él cuida de los extranjeros, Él cuida de los que han emigrado. Por A o B motivo, no importa qué, Él cuida de nosotros. Solo tenemos que estar junto a Él y buscarlo. Que sea Él nuestro guía, que sea Él que abra puertas, que sea Él que cuide de su pueblo. Y el Señor cuida de su pueblo. Vamos a ver también el trato de los inmigrantes, como nosotros, inmigrantes extranjeros. Acuérdate, nosotros somos extranjeros también. El Señor no le está hablando al mundo, el Señor le está hablando a nosotros. Porque a veces nos olvidamos de dónde venimos. A veces nos olvidamos porque ya estamos en una posición alta, nos olvidamos del que acaba de llegar. Y en esta lección vamos a aprender un poquito más, tener un poquito más de hospitalidad, empatía,
consideración. Amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar la lección para no coger más tiempo. Vamos a ir a la clase 1. Jacob emigró a Egipto con un propósito divino trazado, y lo vemos en Génesis. Aquí dice, los cristianos necesitan dirección divina para emigrar. 46 del 1 al 3. Lo voy a leer y ya posteriormente mando a otro a leer, porque si no voy a estar asfixiada aquí. Amén. Al considerar la manera como el Señor guió a Jacob hasta Egipto, surgen lecciones de gran valor para los que emigran de su nación. 1. El versículo 1 nos muestra el comienzo del viaje de Jacob desde Canaán hasta Egipto, donde lo esperaba su hijo José. En primer lugar, vemos que Jacob ofreció sacrificio a Dios en Berseba. Aquí aprendemos que los inmigrantes que aman al Señor deben dar sus pasos de fe. Amén. Y no caminar solamente de acuerdo a su propio raciocinio, a su propia mente, a su propia capacidad. Amén. Hay que creer en Dios, esa es la fe. Y es lo que vi que la cantante nos estaba hablando de fe. Aquí no es guiarnos, sino por fe. Amén. El versículo 2 nos entrega 2 lecciones. La primera, que un creyente con una vida marcada por la adoración al Señor contará también con la orientación que necesita para el peregrinaje. Vemos aquí que Jacob, a pesar de que estaba temeroso, le creyó a Dios. La segunda lección es la importancia de atender la voz de Dios y procurar hacerla. Amén. ¿Verdad? De Jacob muestra que no solo podía escuchar lo que el Señor le decía, sino que estaba dispuesto a tomar la dirección que la palabra le indicara. Si hacemos lo mismo, no andaremos en tientas y en nuestras decisiones, cualquiera que ésta sea. Amén. Gloria a Dios. Vemos aquí un Jacob que tenía una gran preocupación. No solo era el viaje, el solo hecho de regresar a Egipto. Esa era la preocupación de Jacob. Un cambio, él iba a hacer un cambio porque venían de Canaán, un cambio sorprendente, un cambio brusco para Jacob y su familia. La importancia de buscar el futuro, de abrir las puertas para nuestra familia. Y vemos aquí que Jacob, esa era la inquietud de Jacob. Aquí como todos que hemos emigrado, siempre estamos pendientes de nuestra familia, siempre queremos dar lo mejor de nuestra familia y siempre estamos pendientes de que nuestra familia no se pierda, ¿verdad? No se pierda en el medio ambiente. Y ese era el miedo que tenía Jacob cuando salió, cuando tuvo que salir, pero se fue, no quería, pero se fue porque estaba su hijo amado, su hijo que él quería. Y él quería verlo antes porque él sabía que ya él se iba a morir. Amén. Dios llama a Jacob por su nombre, por su antiguo nombre. Recuerden que Jacob, cuando luchó con el ángel, el ángel de Jehová, que los desyuncó de la cadera, ¿verdad? Le cambió su nombre a Israel. Pero en ese momento, el Señor no la estaba llamando por el nombre que le había cambiado, sino por su nombre de principio. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que Él te conocía de antes de que te cambiaran el nombre. Tú sigues siendo a Jacob para el Señor. Tú sigues siendo el que Él sacó de Egipto, el que Él sacó de Canaán. Amén. Vemos aquí un Jacob que Dios ha estado humilde. Porque a veces queremos venir con potencia, queremos venir como más alto que el Señor. Y tenemos que entender y no olvidar de dónde el Señor nos sacó. Para sentirnos mal, pero para estar agradecidos, para ver lo que el Señor ha hecho en todo este trayecto desde que nos trajo a este país. Amén. Gloria a Dios. Jacob tenía miedo. Su miedo difícilmente se ajustaba a lo que él veía. Egipto, ¿verdad? Ya el Señor lo había sacado de Egipto. Ya Jacob, y más porque Jacob quería seguir la promesa que le había dado a su papá Isaac, donde el papá le decía, no vuelvas a Egipto. Él conocía Egipto, él había estado en Egipto. Acuérdense que Jacob tenía una vida
bien libertinaje. Él hacía de todo, él era tramposo, tiene muchos nombres Jacob. Pero así que ya él conocía, ya él sabía a lo que se estaba enfrentando. Y ese era uno de sus temores, volver de nuevo. Pero esta vez no volvía solo, esta vez volvía con su familia, sus hijos, los hijos de sus hijos, hasta los nietos. Y ese era el temor que tenía. Pero a pesar de eso, le dijo, aquí estoy, Señor, listo para tus órdenes. Lo alienta, el Señor lo alienta, al cabo le dice, no temas, bajar a Egipto. Le da esa promesa. Egipto representa la esclavitud. Egipto representa un símbolo de poder, pero a la misma vez de opresión. Ese es Egipto. Egipto representa un lugar donde vivíamos todos antes de conocer a Jesús. Amén. Todos veníamos de Egipto. ¿verdad? Teníamos idolatría, muchas cosas, tantas cosas. Eso representa Egipto. Y Jacob sabía todo eso. Parece que aunque Jacob tenía el temor de regresar a Egipto, vemos aquí que él le daba la gloria a Dios. Y él decía, ok, voy a regresar. Incluso hubo cambios en él que él tuvo que, ¿cómo decir? Como que él tuvo que adaptarse a pesar de los cambios que habían pasado. Habían alegrías, había esperanza, pero a la misma vez había temor de Jacob y para Egipto. No por él, como dije anteriormente, por su familia. Amén. Era un anciano, dice la palabra que él era un anciano de 130 años. Imagínense, bastante, ¿verdad? Y se menciona como, se dice pues que las personas mayores, ancianos, esa es una de las características que desarrollan en ellos, el temor. Se ponen bien temerosos, se ponen bien dudosos, se ponen bien, ¿verdad? No sé si es el momento, es el transición de adulto a anciano. Según las estadísticas, unos sufren de eso, sufren de miedo. No podíamos decir que era por temor de la edad, que no sé qué, pero él tenía temor porque ya él había vivido allá. Era un viaje largo, y ustedes saben que una persona mayor como Jacob no podía aguantar esos viajes largos, esos viajes eran de 130 años. Así que él cogió su tiempo para ir, y mientras él estaba cogiendo su tiempo, iba meditando en lo que le había dicho el Señor. Y él se le dijo, no temas que yo voy a ir contigo. La presencia de Dios irá contigo a Egipto. Amén. Jacob pensaba que viviendo y muriendo, su amado José sería un consuelo. Él iba con toda en contra de que él no quería ir. La esperanza y la alegría de él era que José iba a ver a José, a su hijo querido, que pensaba que estaba muerto, pero lo iba a volver a ver. Y el Señor le dijo, José es el que va a cerrar tus ojos. Así que él se fue contento, pero a la misma vez preocupado, pero contento. Gloria a Dios. Muchas veces, a veces pedimos al Señor y Dios solo sabe la necesidad de cada uno de nosotros. Él sabe cómo y cuándo y qué es lo que nosotros necesitamos. A veces pedimos hasta lo que no necesitamos. Y Dios no es un Dios que te llena de lo que no necesitas. Amén. Vemos aquí a Jacob. Vemos aquí la fidelidad de Dios hacia su pueblo y la importancia de confiar. Muy importante la importancia, hermanos, confíe en la providencia de Dios. No confíe en sus propias fuerzas. Como cristianos tenemos que confiar en el Señor. En medio de las adversidades, en medio de nuestros problemas, Dios va a encontrar el camino para cada uno de nosotros. Él tiene un propósito por la cual nos ha traído aquí. Y además, como veíamos, como dice, esta situación a lo mejor y esta situación, como vemos en Jacob, sirvió a llevar el evangelio al país. Vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Pero Dios nos puede guiar, nos puede dar dirección. Hoy día nos da una oportunidad que podemos entrar a la tierra prometida. Todos estamos aquí en la tierra que pensamos que es la que nos trajo el Señor, ¿verdad? Pero tenemos que bajo la voluntad de Dios. Amén. Dios premia la obediencia. Vemos aquí Jacob, aún en contra de que él no quería ir, fue obediente
Y fue, porque el Señor ve, porque yo voy a estar contigo. Y eso es lo que nos habla el Señor en esta mañana. Ve, porque Él va a estar contigo. Amén. A Jacob obedeció al mandato de Dios y igual para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos para la 2 que dice, los creyentes que emigran deben tener pendiente a familia. Hermano. Vamos. Hermano. Noel, léemelo por favor, que ya tengo la boca seca. La parte 2, por favor. El inciso B, hermano. Sí. Que el Señor le bendiga, hermanos. Los creyentes que emigran deben tener pendiente la familia, capítulo 46, versos 4 y 5. Uno de los fenómenos tristes que a veces trae consigo la migración es la separación de las familias. Nunca es la voluntad de Dios que un matrimonio se separe por mucho tiempo, ni que los padres dejen a sus niños solos mientras se van a otra nación. Primero, el versículo 4 es en primer lugar una promesa a Jacob que extraña la compañía divina en el viaje. No existe nada que supere el privilegio que Dios ande con nosotros. Debemos procurar sobre todo esta compañía, pues si Él va a nuestro lado no hay nada que temer. El viaje de Jacob a Egipto era para reencontrarse con su hijo José, quien había emigrado ahí involuntariamente muchos años antes. Siempre el que la familia esté junta es parte del plan de Dios y esta historia lo demuestra en manera clara. Segundo, el versículo 5 muestra una familia que emprende un viaje para emigrar junto a otra nación. Jacob no se fue solo dejando atrás toda su parentela. Los hijos de Jacob, sus mujeres y sus hijos viajaron juntos a aquella tierra de refugio. Debemos ser responsables con nuestra familia y considerar que nada está por delante en prioridad. Amén. Gracias, hermano. Lorena, me busca Génesis 15, 13, 14 y lo tienes ahí. Cuando yo te digo, me lo lees, ¿ok? Amén. ¿Cuán importante es buscar en todo tiempo a la voluntad de Dios para nuestras vidas? No podemos tomar lo que Dios le habla a otro para hacerlo nuestro. Cuando Dios me habla a mí, no le va a hablar igual a la hermana Leo. Cada uno tiene una necesidad diferente y Dios trabaja con cada uno de acuerdo a la necesidad de esa persona. A veces confundimos que, si el Señor la bendice a ella, me puede bendecir, porque si le dio esto, me puede dar a mí. No, hermano, tú no sabes la necesidad, tú no sabes lo que está pasando. Aquí vemos que el Señor estaba hablando, vemos la necesidad, vemos el deseo de Jacob de ver a su hijo. Dios tiene planes para cada uno de nosotros y Él lo hace propio. Dios llena a cada uno de acuerdo a cómo lo busquemos, de acuerdo cuando tengamos esa relación con el Señor. Amén. Muy importante, especialmente nosotros como inmigrantes, tenemos que tener esa relación con el Señor. Estamos viendo las leyes, estamos viendo las divisiones de familia que habla aquí. No es la voluntad de Dios que separe familia. Esa no es la voluntad de Dios. Pero tenemos que confiar y seguir y la dirección de Dios. Jacob tenía la libertad de gozarse plenamente con el encuentro de su hijo José. El número total, dice que el número total de los que salieron de Canaán para Egipto fueron 70. Entre sus hijos, los hijos de los hijos, y fueron 70. El grupo fue de 70, ¿verdad? Más el propio Jacob, José y sus 2 hijos, ¿verdad? Eso hace un total de 70. Esta gran familia se convirtió en una nación de más de 2 millones. Y ahí está la promesa que le dio el Señor cuando dice, haré de ti una gran nación. Aún en Egipto, que es considerado el lugar de opresión, el lugar de esclavitud, los egipcios, los israelitas se multiplicaron porque Dios había dado esa promesa. Haré de ti una gran nación. Y lo podemos ver que de 70 que emigraron de Canaán, emigraron para Egipto, dice que se convirtieron en una gran nación de más de 2 millones durante 400 años. Estuvieron viviendo en Egipto 400 años. Desde el momento que llegaron
Jacob con su familia quedaron en Egipto 400 años. Así que esos 400 años se multiplicaron a más de 2 millones de judíos. Amén. Gloria a Dios. Y ahí estaba cumpliendo el Señor lo que dijo: haré de ti una gran nación. Y saldrían de Egipto con una gran riqueza. Ese es otro de las bendiciones que le dijo el Señor. Una de las promesas que le dijo el Señor, que saldrían con riqueza. Hermana Loren, léeme eso, por favor. Génesis 15:13, pongan atención, porque es una relación con los que estamos hablando. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por ciento que tus descendientes morarán en la tierra ajena y serán esclava allí y será oprimida 400 años. 13:14. Oh, perdón. También a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Amén. Y lo vemos en Éxodo, cuando ellos salieron de Egipto, ¿qué se llevaron? Todos esos Egiptos le estaban dando todas sus joyas, sus cosas, le estaban dando. Ellos salieron con riqueza de Egipto. No es mentira, y está cumplida la promesa que el Señor le dio. Iban a salir llenos, ricos, y salieron. Cuando salieron, después de 400 años, salieron porque los mismos egipcios le daban: váyase, pero llévense todos, llévense, y le dieron riquezas. Amén. Y ahí se cumplió una de las promesas que, gloria a Dios. Además de la diversidad cultural que se adquiere en el proceso de migración, puede enriquecer la vida familiar promoviendo la comprensión mutua. A veces, y se oye, y es triste en el pueblo cristiano, porque yo estoy hablando es al pueblo cristiano, yo no estoy hablando al mundo, yo estoy hablando al pueblo cristiano, que salen con esas divisiones de países. Yo no me llevo con esto, yo no me llevo con puertorriqueños. No, nosotros fulano no nos llevamos con ellos. Cuando el Señor nos dice así, que tenemos que velar cada uno y amarnos cada uno. No importa si el Señor nos dio, no hace acepción de personas, porque nosotros sí. Dice, la comprensión mutua, apacentar la vida familiar, promueve la comprensión mutua entre cada uno. Amén. Vemos aquí la mano del Señor. Vemos aquí el amor del Señor hacia su pueblo. Y ahora que estamos nosotros, también el amor entre nosotros. Vemos que todos hemos emigrado, todos hemos pasado en procesos de migración. Y aquí estamos. ¿Por qué? Porque la mano del Señor nos ha protegido. Y tenemos que seguir cultivando esa relación con Dios. Porque, hermanos, si el Señor no está contigo, no vas a seguir, no vas a poder seguir adelante. ¿Verdad? El Señor nos cuida, nos ama y nos ama. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Todo entendimos? ¿Todo bien? ¿Ok? Seguimos la parte 2. Voy un poquito apurada porque ya se pasa el tiempo. Segunda, 2A. Hermano Roberto, ¿me puede leer la parte 2? Por favor. La 2A. Gloria a Dios. Y bienvenido. Bendiciones, amados, en esta mañana. Amén. Dice, Dios espera de los creyentes que emigran a una vida de piedad. Levítico 18, 26 al 29. Inciso A dice, los inmigrantes deben cuidarse de las abominaciones de las naciones. La palabra bíblica nos muestra el peligro de ir a una nación desconocida y aprender sus costumbres paganas. Por tanto, miremos la amonestación bíblica al respecto. 1. El versículo 26 revela el antídoto eficaz contra la corrupción que amenaza a los creyentes. Se trata de guardar la palabra de Dios. El salmista testificó que había guardado los dichos de Dios en su corazón para no pecar contra él. Salmo 119, 11. La palabra de Dios nos mantendrá alejados del pecado, o el pecado nos mantendrá alejados de la palabra de Dios.
Todo hijo de Dios debe llenarse de la palabra, como le dijo Pablo a Timoteo, que se nutriera con las palabras de la fe y de la buena doctrina que había seguido. Primera de Timoteo 4:6. Número 2. Una vez que hemos comprendido la voluntad de Dios, debemos aprender también a romper todo vínculo con la inmundicia circundante. Cuando Cristo oró por sus discípulos la noche antes de morir, le pidió al Padre no que los quitara del mundo, sino que los guardara del mal, según San Juan 17:15. Amén. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Esta hermana Leonor me busca Deuteronomio 28:36, me lo tiene ahí. Cuando esté lista me lo dice, ¿ok? Gracias. ¿Ok? Vemos que nos habla que peligro de coger las malas costumbres de los países, ¿verdad? Vemos aquí el pueblo de Israel. El temor de Jacob era ese, que su familia adaptara esas creencias de ellos, esas idolatrías, esas cosas, ¿verdad? Sacrificios, sacrilegios que hacían y adoraban a muchos dioses. Ese era el temor de Jehová, de Jacob. Amén. So, vemos aquí que es el temor de Dios cuando nosotros emigramos, especialmente, espérese un momento, especialmente cuando vemos que traemos a nuestra familia y qué fácil se le hace adaptarse a las cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, a cosas que adaptamos, hermanos, cuando uno va a un país. Y como ustedes todos saben, este país tiene muchas maneras de perderte, como muchas maneras de seguir el buen camino, ¿verdad? Aquí no está hablando eso, no está hablando. Dígame, hermano. Que el Señor le bendiga, hermanos. Amén. Creo que esta lección es muy relevante para el día que estamos viviendo. Especialmente, últimamente ha habido mucho temor en la comunidad hispana, inmigrante, acerca de que hay un futuro muy incierto. Y la hermana hace unos momentos atrás hablaba del miedo y recordándonos que cuando estamos cimentados en la voluntad de Dios no debemos caminar con temor. Amén. El temor es muy peligroso. Vemos que la inmigración en la palabra de Dios, aunque José fue llevado en contra de su voluntad, la obediencia de José y la, ¿cómo diría? Su vida, su integridad cambió una nación entera. La integridad de Daniel cambió una nación entera. Pero yo temo al ver nosotros como mis padres son inmigrantes. Yo no pretendo saber la situación de nosotros, pero yo creo que Dios los trae con un propósito aquí a este país. Y es traer avivamiento a este país. Pero lo que pasa muchas veces, la hermana habla ahorita de las costumbres, de las abominaciones. Lo que hace el miedo es que abre una puerta también al enemigo. Y el mismo enemigo ofrece soluciones. Sabemos cuando hubo la deportación a Babilonia, se levantaron falsos profetas y dijeron, esto va a durar muy poco tiempo, 2 años, sí, amén. Entonces hay cosas que nos prometen como soluciones falsas. Ahorita no quiero meterme mucho en la política, pero hay partidos que están ofreciendo ayuda, están abocando por los derechos de los inmigrantes, pero al otro lado de la moneda están también están en favor del aborto, están en favor de la ideología de género, están en favor entre que 2 homosexuales se casen. Entonces uno puede caer en la trampa de decir el fin justifica los medios, pero en la palabra de Dios eso no es cierto. Nosotros debemos estar, la Biblia dice que debemos ser apartados. Amén. Apartados. Entonces yo pienso que esa es una lección muy, muy relevante de lo que estamos viendo ahora, porque aunque uno no esté de acuerdo con esas cosas, al ligarse uno, al votar con ellos, al estar en comunión con ellos, está cayendo bajo la maldición de ellos. Así que Dios le bendiga, hermanos. Amén. Oye, Noel, me ibas a dar la clase. Ya estaba, no. Ok. Ajá. No seguir con las costumbres que nos rodea. Y ese era el temor de Jacob. Y ese es el temor, yo sé, que de muchos padres, ¿verdad? Venir a este lugar y que mis hijos cojan esa costumbre. Pero
es de cada padre, ¿verdad? Es de cada uno, en seguir y ayudar a sus hijos. Tenemos que reflexionar por todas esas cosas que vemos. Y no solamente el pueblo de Israel lo pasó en Egipto, ahora actualmente lo estamos viviendo. Actualmente estamos viendo eso. Actualmente estamos viendo que hoy día la sociedad a lo bueno le dice mal, a lo malo le dice bueno. Vemos que un niño le dice a la mamá, pues yo me siento varón. Y la mamá viene y lo apoya para que él sea un varón. Y es normal. Y vemos el LBH, JKLM, ¿tú sabes cuál es la que yo le estoy hablando? Es normal. Ellos nacieron así. Cuando la palabra a mí me dice que varón y hembra. That's it, ¿verdad? Y muchas cosas que vemos en la sociedad. Y ese era el temor que tenía. En aquel entonces era la abominación, sacrificaban a sus propios hijos. Esas fueron las costumbres que cogió el pueblo de Israel. Y no estamos lejos, porque ahora mismo se están viendo todas esas cosas, como dice. Estamos en una sociedad donde lo aceptan, es algo normal. No, hermano, en el pueblo de Dios no es normal. Amén. Tenemos que poner duros y ponernos todos encomendando al Señor. Debemos entender que nada se le escapa a la omnisciencia de Dios. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, Él sabe todo. Y aunque queramos ocultar, Él sabe todo lo que estamos pasando. Pero ¿qué nos corresponde a nosotros? Buscar su voluntad, buscar su rostro, buscar la guianza para no solamente para nosotros, para los que vienen detrás de nosotros. Tenemos que ser ese ejemplo que ellos esperan en nosotros. La palabra nos dice que Abraham, 4 siglos antes, 4 siglos, estamos hablando de Abraham, de Jacob, cuando Abraham, ya el Señor le había mostrado a Abraham lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Ya se sabía que la maldad de los habitantes iba a crecer, que iba a llegar hasta el tope. Y vemos que tuvieron que salir de Egipto porque estaban perdidos en agarraron toda la idolatría, sacrificaban hijos, hacían de todo, todas esas malas costumbres que Jacob temía, la adaptaron. Amén. Sacrificaban dioses, hijos y todo. ¿Quién tiene Deuteronomio? Hermana Leo. Deuteronomio 28:36, léamelo por favor. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Amén. Eso le dijo Dios, se lo mostró a Abraham. En aquel entonces iban a venir, todos ellos iban a adorar al palo, iban a matar a sus hijos y todo eso. Por eso que tenemos que hacer como hizo Daniel, no contaminarnos del mundo. Muy importante por nuestros hijos. Si emigramos aquí, es un futuro mejor para quién, para ustedes, pero más importante para sus hijos, porque ellos son los que van a seguir adelante. Amén. Y eso que tenemos que hacer como hizo Daniel, no contaminarnos. Amén. De lo que el mundo nos ofrece. Amén. Seguimos en la parte 2b. Puede leer, hermana Noemí, ¿me lo puede leer la parte 2b? Debemos conocer el juicio divino por el pecado de las naciones. Gloria a Dios. Debemos conocer el juicio divino por el pecado de las naciones. En el versículo 28 nos acerca al hecho de que el juicio divino sobre el pecado es real, justo y asombroso. Por ejemplo, el Señor amonesta a Israel diciéndole que si hace las abominaciones paganas de las naciones, pudiera ser que la tierra misma lo vomitara.
pareciera como si el Creador hubiese puesto un estándar de mortalidad en la creación, de tal modo que la tierra tuviese un límite hasta donde soportar la maldad que los hombres ponen sobre ella. Cuando se sobrepasa ese límite, no solo Dios directamente puede enviar su juicio, como hizo muchas veces en la Biblia, pero además la misma tierra pudiera echar fuera de sí a los que la contaminan. Un ejemplo de ello es lo que le sucedió a los paganos que habitaban antes Canaán. Su pecado fue tan atroz que Dios mandó a los israelitas a echarlos fuera de aquella tierra. Ahora se advierte al pueblo de Dios que si hacen semejantes maldades, también a ellos les pudiera pasar lo mismo. Con tristeza debemos recordar que así sucedió. El versículo 29 revela que el pecado puede ser tan colectivo como individual. Si el pueblo peca, la tierra lo puede expulsar de sí. Pero si la persona peca individualmente, entonces Dios mismo lo pudiera cortar de la tierra. Amén. Gracias, hermana. En este pasaje nos recuerda la importancia de cuidar nuestro medio ambiente, la tierra, todo lo que Él nos ha dado. Vemos ahora que los ríos están contaminados, la tierra no da fruto. ¿Por qué? Por todas las inmundicias que le echamos. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar agua para tomar, hermano? ¿De dónde? Del manantial. Ajá, crean que existe un manantial. El Señor nos pide a cuidar el medio ambiente, a cuidar todo lo que nos rodea. Les advirtió a los israelitas que no se contaminaran, de los egipcios, que no contaminaran la tierra, que vivieran de ella, pero que no la contaminaran. Es decir, si cuidamos la tierra, si no cuidamos la tierra, nos estamos condenando nosotros mismos. La tala indiscriminada de árboles. Y cada día está más caliente aquí. El cosa climático también. Estamos viviendo tiempos difíciles. Entonces, la gente está más preocupada en hacer casas y casas y casas que no están cuidando el área verde. Y el área verde es el que nos cuida de la lluvia, nos da lluvia, ¿verdad? Para el campo, gracias, para los cultivos y para los ríos. Pero si estamos más preocupados en ganar dinero, en hacer casas y tumbar árboles, entonces cada día se va a poner más caliente porque no estamos cuidando nuestro mundo, todo lo que el Señor nos ha dado. Recordemos que la tierra es un regalo que Dios nos dio, por eso tenemos que cuidarla para nuestra familia, preservarlo, su creación, sino cultivar un espacio sano para nuestra familia. Amén, un lugar donde podamos vivir tranquilos y el ambiente fresco, porque cuando no hay árboles, los ríos contaminados, la atmósfera, todo lo que se ve smog de los carros, de la fábrica, porque esa es otra cosa, se la pasan haciendo, pero no hay manera de limpiar el medio ambiente, el aire que respiramos. Y eso es lo que habla el Señor. También habla de las relaciones, a la idolatría, las relaciones sexuales y morales, incluyendo el adulterio y la homosexualidad, como estábamos hablando en la clase anterior, el sacrilegio, la violencia y la crueldad. Cuando el ser humano quiere ser cruel, es cruel. Amén. La Biblia nos enseña a vivir según los principios de Dios y a alejarnos de todo que sea inmoral. El cristiano no puede vivir en inmoralidad. Yo no lo estoy viendo, pero el Señor sí. Él es omnisciente, Él sabe. Amén. Y eso es lo que estaba hablando. Y vemos el caso de Acán. ¿Qué hizo Acán?
Acán, que fueron a Jericó, ¿verdad? Fueron a Jericó, dijeron, el Señor dio un mandato, destruyan todo y no cojan nada. Ese fue el mandato de Dios, ¿verdad? Cuando José fueron y ganaron a Jericó, el Señor le entregó la tierra a Jericó. Pero ¿qué pasó? Hubo uno que no le llegó el memo, como decimos. ¿Y qué hizo? Se trajo un manto babilónico, se trajo unos lingotes de oro, estaba de shopping, lingotes de oro, se trajo 200 ciclos de monedas de plata y lo escondió en su tienda. Cuando el Señor le mostró por qué ellos habían ido a guerrear de nuevo y perdieron y quedaron avergonzados, se metieron con el Señor y le dijeron, pero ¿qué pasó, Señor? Ustedes no estaban con nosotros. Dice, porque hubo un pecado. Yo di esta orden y hay una persona a esto. Y cuando fueron donde él, el Señor le mostró que fue acá, fueron a la tienda, vieron todo eso. Señor, hermanos, Dios es amor, como dice, pero también es fuego consumidor. Él ama al que lo obedece, pero al que no va a sufrir las consecuencias. ¿Qué pasó? Cogieron a Acán, lo pusieron en el medio de la aldea y entre todos lo apedrearon y tristemente lo quemaron a la familia. A veces las consecuencias del pecado no solamente la pagamos nosotros, la pagan nuestros hijos, nuestra familia. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado de poner a nuestra familia, de hacer cosas que ponemos a nuestra familia en peligro, ¿verdad? Porque ninguno de ustedes quiere el final que le pasó a Acán. Y aquí vemos cómo Acán afectó. Dios nos deja un legado de bendición a cada uno de nosotros siempre y cuando seamos obedientes, siempre y cuando busquemos de Él, busquemos su palabra, nos guiamos. Él nos enseña temor del Señor y que vaya en piedad, que debemos ser hermanos de piedad, de amor y de misericordia. Amén. Gloria a Dios. Vamos para la tercera vez. No, se me está ahí corriendo el reloj. Por favor, deténgamelo. Vamos para la tercera parte. Los hijos de Dios deben ser compasivos con los extranjeros. Levítico, puede leer. Hermana Patti, ¿me puede leer la parte tercera A, por favor? Gracias. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dice el inciso A, una porción de lo que tenemos debe reservarse para los extranjeros. Nuestro estudio cambia ahora de enfoque y se refiere al deber de los naturales de un país para con los extranjeros que llegan a sus tierras. El versículo 10 enfatiza el mensaje de dejar algo para otros al recibir la cosecha, pero específicamente enseña que esa parte del campo que se dejaba sin cosechar y ese fruto que no se debía recoger si se caía era para beneficiar al pobre y al extranjero. Así que una parte de nuestros recursos deben ser compartidos con los que tienen muy poco y con los que llegan de otras tierras. El Nuevo Testamento enseña que al ver a nuestro hermano padecer necesidad, no debemos cerrar el corazón, sino suministrarle lo que le hace falta. Ello es un testimonio del amor de Dios en nosotros, según Santiago 2, 15, 16 y Primera de Juan 3, 17. Una de las promesas más lindas de la Biblia está reservada para el que piensa en el pobre. El que tal hace en el día malo, el Señor lo librará, basado en Salmos 41, verso 1. Y la palabra también enseña que dar al pobre equivale a prestar a Dios y el Señor lo devolverá, según Proverbios 19, 17. Amén. Debemos ser compasivos con el extranjero, quien casi siempre llega muy pobre al país hacia donde emigra. Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermana. Hermana Crisanta, por favor, me busca Deuteronomio 14, 28, 29. Y me lo tiene ahí, después le digo. Deuteronomio 14, 28, 29. Amén. Ok, vemos aquí cómo el Señor le da órdenes a los israelitas para que proveyeran para los necesitados, ¿verdad?
le exigió que dejaran las orillas de las cosechas para los necesitados, para los extranjeros. Amén. Había dejado ese mandato. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no tenían ese trabajo y no tenían una manera de cómo subsistir. Entonces el Señor dio esa orden y vemos aquí, lo podemos ver que en la historia de Ruth, Ruth hacía eso. Al principio no la aceptaban porque es una moabita, una pagana, pero Boaz le dijo, no, déjenla porque ella está recogiendo para su suegra, Noemí, ¿se acuerdan? Y la dejaban que llegara a las cosechas y cogiera lo que quedaba por ahí. Y con eso ella llevaba donde su suegra y comían. Ahí vemos que en la Biblia como el Señor, a pesar de todo eso, seguía al extranjero. Amén. Seguía que hacía eso como una ley para que ellos le dejaran al que no tenía. Dios desea que seamos generosos de igual manera, hermano. Tenemos que ver al extranjero, al emigrante, porque todos somos, ayudarlos. Ve de qué manera al recién llegado, de qué manera, hermano, en que lo pueda ayudar, porque sabemos que es una situación difícil. Y nosotros como creyentes tenemos que apoyar eso, ayudarlos, ayudar a los pobres, a los extranjeros. Amén. El sistema del proceso de espigar se encuentra en el libro y es la obligación de los dueños asegurar que las personas marginadas tengan que comer, cómo sustentarse. Amén. Esto es el único cuidado que le daba a los pobres en Israel. También instruía a que cada 3 años, oigan esto es una ley, que cada 3 años se recogiera un diezmo especial para la ayuda de los pobres. Hermana, Deuteronomio 14:28, me lo lee, por favor, escuchen esto. Gloria a Dios. 28 y 29, ¿verdad? 28-29, exacto. Amén, que el Señor les bendiga. Amén. Dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Amén. Ya oyeron, era una ley que el Señor había puesto, ¿verdad? Dios siempre mira por su pueblo. Y eso es lo que nos dice el Señor en esta mañana. Que Él cuida de nosotros, pero tenemos que ser obedientes. Tenemos que tener esa relación con Él. Amén. Tenemos que buscar, ¿verdad?, de Él. En un mundo que a medida se ve que es un mundo que está cada día más, se hace de oído sordo a las necesidades del extranjero, a la necesidad del emigrante. Nosotros recordamos la belleza que es compartir lo que tenemos, porque todos pasamos por eso. Amén. Todos hemos pasado porque todos somos inmigrantes. Uno en una situación diferente, pero todos somos inmigrantes. Entonces, tenemos que tener esa empatía, ese amor para aquel que llega. Amén. Brindarle nuestro corazón y abrirnos, ayudarlo a lo que más podamos. Amén. Gloria a Dios. Entonces seguimos la segunda parte, la última parte, la B. ¿Quién me puede leer? ¿Voluntarios? Que llama nombre, pues. Hermano Amilcar, ¿me lo puede leer? Ya vi que estabas levantando la mano, estabas ansioso, yo te vi. Gloria a Aleluya, Dios. Dios les bendiga. Amén. Debemos de trabajar justos y en amor los extranjeros. 19, 33 y 34. El versículo 33 hace ver que tenemos prohibido oprimir a los extranjeros. Por ejemplo, nunca debemos jactarnos antes un hermano recién llegado de su país. Jamás debemos humillarlo, mostrándolo jactanciamente
cuanto nosotros hayamos prosperado, tampoco debemos hablar mal de los nuevos generaciones que han llegado al mismo país al cual nosotros llegamos hace un tiempo. Usamos términos despectivos y hacer descalificaciones generacionadas. Debe estar muy lejos de los hijos de Dios. Tampoco debemos de emplear el extranjero y perdonarle menos de los que es justo, por el hecho que falta ciertas habilidades o incluso cierto tipo de documentos semejantes a los nuestros. 2. Siempre bueno recordar que Dios nos ha acepción de personas, así que los que debemos hacer tampoco sus hijos. Deuteronomio 10, 17, 16 y 19. El que resiente rendimiento del trabajo justo, el extranjero incluye amarlo como a nosotros mismos. Debemos amar la palabra solamente, sino de hecho y verdad. Primera de Juan 3, 18. Amén. 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 Hay una canción de que amarnos de corazón, no de labios y de oído, para cuando Cristo venga. Eso es lo que tenemos que aprender, hermano. No solamente de palabras, de acción. Amén. Aquí nos enseña que debemos acoger a los extranjeros con amor, con respeto, no importando su origen, el idioma que hable, no importando eso. Nosotros como parte del cuerpo de Cristo tenemos que ser empáticos con la necesidad del extranjero, del inmigrante, tener bondad, humanidad. Amén. En nuestra vida diaria, poner en práctica esas enseñanzas que hablamos y que leemos aquí, hay que ponerlo por obra. Amén. Gloria a Dios. Y solidarios con las personas que son diferentes a nosotros, si estamos a apoyar a algún político o a defender la justicia, como todos debemos de hacer, ¿verdad? Y la igualdad de todas las situaciones, tengan cuidado a quien ustedes escogen, porque eso también el Señor nos va a juzgar. Porque no podemos, y yo lo digo desde aquí y sinceramente se lo digo, no podemos apoyar a ningún político que esté en contra de las leyes, que esté en contra, que vaya en contra y vaya a atropellar a todos los que de una manera u otra están haciendo el bien. El hecho de que sean inmigrantes, pues no quiere decir que tienen el derecho de atropellar. Amén. Entonces, hay que tener quién votamos, porque a veces esa persona le hace daño y no podemos participar en eso. El Señor nos dice, mejor no participe porque vas a ser juzgado igual. Amén. Tenemos que tener cuidado. Debemos ser una luz en medio de la oscuridad, en medio de todos estos problemas de migración y todo eso. Tenemos que apoyar a nuestros inmigrantes, apoyar a nuestros extranjeros. Dios no hace acepción de personas, como lo leímos. Él nos ama a todos por igual, siempre y cuando hagamos su voluntad y seamos obedientes a su palabra. Ajá. Debemos de tratar con igualdad, respeto, tal como Dios quiere que nos tratemos unos a otros, importando poco de dónde tú vienes, quién tú eres, ¿verdad? Tu idioma, porque tú fuiste de aquí o tú fuiste de allá. No, hermano. Y yo he visto en iglesia, la última que tuve, había un grupo de puertorriqueños que no se llevaban con unos mexicanos. En la iglesia, hermano, no le estoy pegando mentira. Y el pastor tuvo que ponerse duro porque eso se veía feo. ¿Qué ejemplo le estamos dando a aquel que llega? Amén. Nosotros no tenemos que estar metidos en esos conflictos. Tenemos que ser luz. ¿Cómo vamos a ponernos a pelear unos a otros? Al contrario, tenemos que apoyarnos, querernos como Dios manda. Él nos llama a cada uno, dice, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. No se olviden, hermanos, que ustedes son extranjeros en la tierra de Egipto. Amén. No se deje contaminar
en la tierra de Egipto. Amén. Aquí nos hace un llamado a tratarnos de una manera y amarnos unos a otros. Entonces, aquí, Deuteronomio 10, 17, ¿a quién se lo di? No se lo di a nadie, ¿verdad? Ay. Ok, pues está bien, ni modo. Pues me lo busquen rapidito, que ya nos queda un minuto. Deuteronomio 10, 17, que habla de las leyes que tenemos que apoyar a los políticos y no los que están en contra de todos los extranjeros y todas las políticas que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Amén. ¿Ya lo tiene alguien? Rapidito ya para terminar. 10, 17. ¿Qué nos dice? Dígalo fuerte, hermano. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, y que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Amén. Muy importante, hermano. Él no hace acepción de personas. Dios nos ama y somos hijos de Dios. Y Él nos llama a amarnos unos a otros independientemente de todo lo demás. Amén. Que el Señor me lo bendiga. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ahora voy a hacer preguntas yo. No, mentira. Ok, vamos a ponernos de pie. Vamos a despedir este servicio, esta clase. Espero que se hayan gozado. Espero que sean de beneficio para todos ustedes. El próximo domingo, la clase número 10 que habla del suicidio. Ese es un tema también bien controversial y bien serio, porque está pasando en el pueblo de Dios. Amén. Pues vamos a darle la bienvenida a nuestro Yagelis Villa. ¿Ah? Ahí pusieron, ok. Georgelis, ok, no dice Georgelis, venga a verlo. Georgelis Villa, ¿quién es? ¿Cómo le decimos? Bienvenida y que Dios le bendiga. Esta es su casa, cuando que guste. Ok, vamos a orar para ser despedidos. Amantísimo Padre nuestro, gracias te damos, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por este día, gracias por tu amor. Despedimos las redes sociales, amén, que los vemos a las 11:30 en el servicio evangelístico. Te damos la gloria, te damos la honra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado. Amén, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice... Tenemos media hora, vayan a tomar su cafecito, al baño y todo, y aquí todo el mundo a las 11:30. Dios me lo bendiga. Gloria a Dios.